Hola, les voy a explicar cómo realizar el ensayo de la guía de trabajo número 1 de español para décimo. Antes de empezar, les tengo algunas recomendaciones. La primera es leer los anexos de la guía de trabajo número 1, ya que ahí encontraremos toda la información necesaria. Podemos complementar con apuntes, apuntes de otros libros, información de internet, pero en los anexos viene todo lo que vamos a ocupar. La segunda es realizar una hoja aparte eh, o subrayar, si gustamos, todas las características de la época clásica y de la misma forma subrayar o apuntar en una hoja aparte las características de la Odisea que creemos que coinciden con lo que se describe de la época clásica. Más adelante vamos a profundizar en esto. Como aquí los profesores nos están ordenando que el ensayo se trate de 5 párrafos, entonces yo propongo la siguiente estructura que nos va a facilitar la creación del escrito. De esta forma se distribuyen todas las partes necesarias en 5 párrafos. La primera, que sería el primer párrafo, sería la introducción. En la introducción vamos a utilizar un gancho, es decir, algo que llame la atención del lector. Vamos a describir brevemente qué se va a tratar el ensayo y vamos a dar como una idea o un croquis de lo que vamos a ver más adelante en el desarrollo. Ya luego abrimos el desarrollo con el segundo párrafo. Aquí vamos a describir las características de la época clásica y cómo se presentan en la Odisea. En el tercer párrafo vamos a ver el contexto general del pueblo griego y cómo se compara en la época clásica. Y en el cuarto párrafo vamos a ver el desarrollo, que son los aspectos negativos y positivos de la obra y los personajes. Y finalmente, en el quinto párrafo, vamos a cerrar el ensayo y esto puede ser con una opinión, una observación o una conclusión aprendida durante el curso o durante el trabajo. Bueno, para empezar, la introducción. ¿Cómo vamos a realizar la introducción? Como les dije, vamos a utilizar algo que llame la atención del lector. Esto puede ser una frase interesante, una pregunta, una curiosidad, lo que ustedes gusten. No es obligatorio, es una recomendación para hacerlo más atractivo y más fácil. Entonces, el ejemplo que yo voy a usar, puse, ¿imaginas que en las historias modernas invocáramos musas para saber qué pasó en algún lugar? Pues así solía escribirse en la literatura griega de la época clásica. Esto va a llamar la atención del lector y va a decir, bueno, ¿qué más hacían en la época clásica y por qué lo hacían de esta forma? Luego, vamos a describir de qué se va a tratar el ensayo. Yo, por ejemplo, voy a decir, estudiaremos cómo se evidencian las características de la época clásica en el famoso texto de la Odisea. Podemos decir qué vamos a hacer, de qué se va a tratar, qué vamos a ver. Eso es, eh, Eso es opcional, pero es importante que esté presente en el ensayo de alguna forma. Y luego vamos a introducir en el mismo párrafo de la introducción, obviamente, los objetivos o los párrafos que se van a tratar durante el desarrollo. Yo aquí lo hice de esta forma, con estos colores rojo, verde y azul, para hacerlo más fácil. A la hora de escribirlo, obviamente no vamos a marcar esto, pero podemos hacer un borrador y colorear las ideas que vamos a expresar más adelante. En otras palabras, en este párrafo vamos a decir de qué se va a tratar el segundo, tercer y cuarto párrafo, que son los que hacen el desarrollo. Si me explico. Por ejemplo, yo puse, para adentrarnos en las características de la época clásica, incluidas en el texto de la Odisea, veremos cuáles son las características generales del movimiento literario y cómo se expresan en la Odisea. Ese va a ser el segundo párrafo que está en desarrollo. Luego dice, el contexto general griego, ese sería el siguiente párrafo, es decir, el tercero del ensayo. Y los aspectos negativos y positivos de la historia de la obra de Homero. Ese sería el cuarto párrafo. Y también del desarrollo. Vamos a profundizar en esto para que no se vea tan complejo. En el primer, bueno, ya entramos en el desarrollo. Como les dije, aquí está expresado con colores. El color rojo representa el segundo párrafo. Vamos a ver de qué se trataba. Dice, características generales del movimiento literario y cómo se expresan en la Odisea. Entonces, en este párrafo vamos a describir lo que leímos en el anexo 1 y lo vamos a comparar con lo que se presenta en la Odisea. Yo, por ejemplo, puse,
En la época clásica se acostumbra a invocar musas para inspirar textos. Esto lo podemos presenciar en el canto 1 de la Odisea. Luego, en el tercer párrafo, que sería el que corresponde al color verde, teníamos que describir el contexto general del pueblo griego. Aquí está. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo era la vida y el ambiente en la antigua Grecia. Esto viene en el anexo 1. Y también en alguna otra materia que hayan visto a lo largo del trimestre o que hayan leído en internet o en otros apuntes. Entonces yo, por ejemplo, puse, la vida griega en la antigüedad se vio llena de conflictos bélicos, lo cual se ve reflejado en la Odisea cuando cuentan sus hazañas durante y después de la guerra. Y en azul vamos a hacer el cuarto párrafo, que sería el último del desarrollo. Y aquí vamos a señalar los aspectos negativos o positivos de la Odisea y de sus personajes. Como podemos ver aquí en el párrafo de la introducción, es el que está en azul. Y aquí lo vamos a profundizar o extender en el cuarto párrafo. Entonces, yo, por ejemplo, puse, los personajes se enfrentan a muchos conflictos con tratar de cumplir con sus propósitos. Por ejemplo, enfrentan a un cíclope para poder escapar. Esto me hace pensar que el personaje principal siempre debe realizar hazañas heroicas para cumplir su objetivo, lo cual resulta abrumador. Sin embargo, sirve para entender cómo influye la política y el sentido de la justicia en la literatura de la antigua Grecia. En este párrafo podemos hacer opiniones personales basadas en nuestra opinión o cómo percibimos nosotros los personajes o el texto, y también pueden ser opiniones objetivas. Bueno, no son opiniones. Pueden ser ideas objetivas basadas en la información que estudiamos durante las clases, durante los textos que leímos, lo que vimos en el anexo 1, etc. Y por último, el quinto párrafo, que va a ser el último, el que va a cerrar el ensayo, vamos a cerrarlo con una opinión o con algo que aprendimos, o puede ser un resumen muy breve de lo que recorrimos durante todo el ensayo. Vamos a hablar bueno, como estamos hablando de los griegos y de la literatura de esa época, yo, por ejemplo, puse, la forma en la que escribían los griegos ha cambiado en la actualidad. Sin embargo, podemos ver cómo influyó en los siguientes movimientos y géneros literarios, y aprendimos cómo los antiguos escritores se inspiraban a la hora de escribir o cantar estas historias. Como les digo, puede ser una lección que aprendieron al leer sobre la época clásica o al leer la Odisea o al leer de la literatura en general y cómo eran en otras épocas. Eso ya es como personal. Y por último les recuerdo algunas cosas. Un ensayo se escribe en prosa, o sea, no tienen que escribir verso ni tienen que preocuparse por métrica. No tienen que haber rimas ni nada, es algo un poco técnico, por así decirlo. Eso sí, cuidamos la ortografía, evitamos vicios léxicos como cacofonía o como redundancias. Luego, es subjetivo, se pueden incluir opiniones personales. Esta es parte de la naturaleza en el ensayo, no tiene que ser siempre como creemos que al profe le va a gustar o como creemos que a alguien le va a gustar, sino es como nosotros creemos que es o cómo lo percibimos. Se puede escribir en primera persona, ya puede ser tanto en singular como que yo hablo en primera persona, o en plural, como también en primera persona, pero cuando hablamos como de nosotros, como yo puse aquí, aprendimos cómo los antiguos escritores se inspiraban. Ahí está en primera persona, en plural. Ustedes pueden elegir la forma que quieran, puede ser en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, eso es opcional, pero tienen esa libertad. Eso es nada más como para que sepan que no tienen que estar pensando de, ay, tengo que escribir en tercera persona o tengo que hablar de usted o de vos. Eso es ya cosa de cada quien. Luego, la función del ensayo es educar o convencer, por eso tenemos que argumentar bien nuestras ideas. Esto es porque si queremos convencer al lector de algo, tenemos que ejemplificar y decir con evidencias por qué creemos que esto es de tal manera. Yo sé que es una opinión personal, pero también tenemos que sustentarla.
Y por último, no debe ser muy extenso, como en el caso de esta tarea tiene que ser de 5 párrafos. Entonces, la forma más fácil es distribuir como, bueno, vamos a ver dónde ponemos de cuánto va a ser la introducción, de cuánto va a ser el desarrollo, de cuánto va a ser la conclusión. Por experiencia personal, siempre he visto que el desarrollo siempre va a ser la parte más extensa de un texto, especialmente un ensayo de algún tipo de escrito técnico. Entonces, siempre tomar en cuenta que no tenemos que extendernos tanto en la introducción y en la conclusión, sino en el desarrollo. Entonces, eh, un último repaso. En el primer párrafo vamos a describir de qué se trata el ensayo. El segundo, tercero y cuarto vamos a hacer el desarrollo con lo que nos están pidiendo. Y en el último vamos a cerrar el ensayo con una conclusión, algo que aprendimos o que observamos o que opinamos. Mucha suerte y nos vemos en la próxima guía.